Ni para que digan que no es comprensivo, no comprende el doctor. Muy bien. Entonces, hablemos del electrocardiograma en la cardiopatía isquémica. Cuando hemos empezado a hablar del curso, hemos dicho que a todo paciente con una probable cardiopatía se debe tomar un electrocardiograma, ¿no es cierto? Eso hemos dicho a todo paciente. Ruth, no me mandes mensajes, me dices qué alumno es el nuevo que se ha presentado, porque ya no le voy a tomar orales a estas alturas de la vida, ya lo pasaremos como si me hubiera dado. No, mucha ventaja. Me tienes que pasar el nombre del alumno, ¿ya, Ruth? Está bien, doctor. Porque de repente yo no, si no veo por casualidad tu mensaje, no me doy cuenta. Y no le tomo orales nunca. De todas maneras, ya no le voy a tomar, ¿no? Porque ya hemos pensado, por si acaso, el doctor que se ha integrado recién. Si no, mucha ventaja. Como les decía, a todo paciente con probable cardiopatía se le debe tomar un electrocardiograma. Sin embargo, también les dije que es importante reconocer las limitaciones del electrocardiograma, que es útil en determinadas circunstancias, en cuales para determinar si hay hipertrofia, en los trastornos de conducción, en las arritmias, ¿no es cierto? Trastorno de conducción, en arritmias y en cardiopatía isquémica. De hecho, una de sus principales utilidades es en el diagnóstico de la isquemia miocárdica. La causa más común de isquemia miocárdica... Disculpe, no está presentando su pantalla. Ah, carajo. Ah, caracas. Ahora sí. Sí, doctor. ¿No? Entonces, como les había dicho, una de las principales utilidades del electrocardiograma es el diagnóstico de cardiopatía isquémica, ¿no? De la isquemia miocárdica. La causa más común, más frecuente de isquemia miocárdica es la aterosclerosis, que se caracteriza por un proceso infiltrativo subendotelial de colesterol, el cual termina en el desencadenamiento de una placa fibromuscular que puede producir diferentes tipos de afección, como veremos en su momento, de la circulación coronaria. Las enfermedades isquémicas del corazón las podemos dividir en síndromes coronarios crónicos y vamos a considerar a la isquemia silente y a la angina de esfuerzo como los síndromes coronarios crónicos. En la actualidad se consideran otro tipo, pero por ahora, cuando hablemos de electrocardiografía, vamos a hablar de esto. Y los síndromes coronarios agudos a la angina inestable y el infarto de miocardio, que se incluyen porque tienen la misma fisiopatología. ¿Cuál es? El accidente de placa, de la fisiopatología de este tipo de síndromes coronarios agudos. Y el accidente de placa se refiere a la ruptura, fisura o erosión de las placas llamadas susceptibles, que son aquellas placas que producen poca o ninguna obstrucción de la luz del vaso, que tienen una capa fibrosa muy delgada, muy tendiente a romperse y a exponer el núcleo altamente trombogénico de la placa aterosclerótica joven. El electrocardiograma refleja la isquemia miocárdica, que es segmentaria. ¿Y por qué la isquemia miocárdica es segmentaria? Porque la isquemia se debe a obstrucción de las arterias coronarias que irrigan regiones, segmentos, porciones del corazón.
De modo que el electrocardiograma va a reflejar la segmentación de esa isquemia miocárdica, y no solo eso, también nos va a informar qué arteria es muy probablemente la que esté enferma u ocluida. Por lo tanto, es muy importante que nosotros recordemos un poco la circulación coronaria. Como sabemos, el corazón está irrigado por las dos primeras ramas de la aorta, la coronaria derecha, que sale del seno coronario derecho, y la coronaria izquierda, que sale del seno coronario izquierdo. La coronaria izquierda es una arteria corta, gruesa, de un tronco corto y grueso, que rápidamente se divide en dos arterias, la descendente anterior y la circunfleja. La arteria descendente anterior, a ver, la arteria descendente anterior discurre por el surco auriculoventricular anterior. Por el surco interventricular anterior. La descendente anterior discurre por el surco interventricular anterior y proporciona ramas diagonales y septales. Las ramas diagonales son las encargadas de irrigar la porción anterior, la cara anterior del ventrículo izquierdo. Son las encargadas de irrigar la cara anterior del ventrículo izquierdo, mientras que las ramas septales son las encargadas de irrigar la porción anterior y superior del tabique interventricular. De esta forma, la descendente anterior es una arteria que irriga gran parte o una región muy importante del ventrículo izquierdo. Por eso sus oclusiones determinan isquemias muy, muy severas. En cambio, la arteria circunfleja discurre por el surco auriculoventricular izquierdo, mientras que la descendente anterior discurre por el surco interventricular anterior. La arteria circunfleja discurre por el surco auriculoventricular izquierdo, da ramas para la aurícula izquierda, para irrigar la aurícula izquierda, llega hasta la cara lateral del ventrículo izquierdo, que es la región que predominantemente irriga la arteria circunfleja, aunque puede irrigar la parte en la cara posterior del ventrículo izquierdo. El seno coronario derecho nace la coronaria derecha, que discurre por el surco auriculoventricular derecho hasta alcanzar la cruz del corazón. Cuando alcanza la cruz del corazón, se transforma en la descendente posterior. La coronaria derecha es responsable, cuando alcanza la cruz del corazón a esta región, se transforma en la descendente posterior. La coronaria derecha es la responsable de la irrigación del nódulo sinusal, da ramas para el nódulo sinusal, da ramas para la pared libre del ventrículo derecho, da ramas para irrigar el tracto de salida o el infundíbulo del ventrículo derecho, es encargada de irrigar la pared inferior o la cara inferior del ventrículo izquierdo, así como también es encargada de irrigar la pared posterior del ventrículo izquierdo. Ocasionalmente también puede llegar a irrigar parte de la porción postero inferior del tabique interventricular e incluso algo de la pared lateral. Pero las regiones que principalmente irriga son la pared libre del ventrículo derecho, el infundíbulo ventricular derecho, la porción posterior inferior del tabique interventricular y la cara diafragmática, así como la cara posterior del ventrículo izquierdo, tanto la cara diafragmática como posterior del ventrículo izquierdo. Entonces, cuando se produce isquemia, es la circulación coronaria, como ustedes ya supondrán, entonces es la encargada de la oferta miocárdica de sangre y oxígeno. Cuando la circulación coronaria está indemne, entonces la oferta de sangre y de oxígeno al corazón y al ventrículo izquierdo es adecuada. Y por otro lado,
también existen otros determinantes de las necesidades miocárdicas de oxígeno, es decir, las determinantes de la demanda miocárdica de oxígeno. Los determinantes más importantes de la demanda miocárdica de oxígeno son la frecuencia cardíaca, la contractilidad y la tensión de la pared. De modo que un aumento en cualquiera de estos tres parámetros determina un incremento en la demanda miocárdica de oxígeno que tiene que ser adecuadamente sostenida y adecuadamente satisfecha por la oferta miocárdica, es decir, por la circulación coronaria. La isquemia miocárdica entonces obedece ¿a qué? A un desequilibrio entre la oferta y la demanda miocárdica de oxígeno. La principal causa de un trastorno en la oferta miocárdica de sangre de oxígeno es la aterosclerosis, aunque pueden existir otros mecanismos como los espasmos coronarios y la disminución de oxígeno en sangre, ¿no? Mientras que existen factores que aumentan las necesidades miocárdicas de oxígeno, como por ejemplo la hipertrofia miocárdica y el ejercicio. El electrocardiograma puede registrar los cambios producidos por este desequilibrio entre la oferta y la demanda miocárdica de oxígeno, es decir, por los cambios producidos por la isquemia. Dependiendo de la severidad de la isquemia, también vamos a determinar cambios importantes en el electrocardiograma. La isquemia miocárdica fundamentalmente afecta tanto la polaridad, produce cambios eléctricos y cambios morfológicos, alterando la polaridad y la morfología del segmento ST y de la onda T. Eso es lo que produce la isquemia miocárdica. Cambios tanto eléctricos como morfológicos del segmento ST y de la onda T. Mientras que la necrosis miocárdica también suele producir cambios en el segmento ST y en la onda T, pero puede añadirse alteraciones en el complejo QRS, como por ejemplo la aparición de ondas Q y la disminución de la amplitud de las ondas R. La isquemia miocárdica inicialmente, voy a ver si tengo cómo, no tengo cómo hacer ningún dibujo, ¿no? En este modo PDF. ¿No ves? Como aquí podríamos explicar. Cuando la isquemia miocárdica es leve, se producen cambios de isquemia. Inicialmente podemos distinguir un cambio de isquemia consistente en isquemia subendocárdica, no lesión subendocárdica, sino isquemia subendocárdica electrocardiográficamente hablando. Y esta isquemia subendocárdica se caracteriza por ondas T altas y picudas. Ondas T altas y picudas. ¿Ya? Creo que, a ver, vamos a ver. Como estas de aquí. ¿Se ve la pantalla? No. Sí se logra observar, doctor. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, doctor. ¿Están viendo el PowerPoint? Sí. O sea, la diapositiva blanca donde dice hiperpotasemia. Sí, doctor. Sí, hipercalemia. Ya, entonces en la isquemia subendocárdica se ve esto. Ondas T altas y picudas, ¿no? Que característicamente son transitorias, suelen durar minutos
Estas ondas T altas y picudas se producen 2 a 3 minutos después de ocluida la arteria coronaria y aparecen estas ondas T altas y picudas. Por eso se llaman ondas de isquemia hiperaguda y no duran mucho, porque estas ondas T van a ser seguidas de trazados que se conocen como de lesión subepicárdica, ¿ya? Pero por el momento, entonces, ondas de isquemia subendocárdica son estas ondas T picudas, características de la isquemia hiperaguda. Como ustedes ven, estas ondas T altas y picudas pueden verse en otras situaciones, como están viendo actualmente en la hiperpotasemia y en la hipercalemia, ¿no? Entonces hay que hacer diagnóstico diferencial con esto. Puede verse también en accidentes cerebrovasculares, pueden verse también como variantes normales inclusive. Pero en estas últimas situaciones, la onda T persiste así por varios días, o es un trazado habitual en el paciente. Lo característico de la isquemia es que este trazado es transitorio, más o menos no dura ni 10 minutos antes de que se transforme en un trazado de lesión subepicárdica. Luego están las ondas conocidas como de isquemia subepicárdica. Entonces, las que hemos visto es estas ondas T picudas, hablando de isquemia, son conocidas como isquemia subendocárdica. Y luego están las ondas T de isquemia subepicárdica, que son ondas T negativas, profundas y simétricas, generalmente de más de 3 milímetros de profundidad. Estas ondas T, a veces también la isquemia subepicárdica se caracteriza por aplanamiento de las ondas T. Estas ondas T se ven en casos de isquemia crónica y en la fase crónica del infarto agudo del miocardio. También, como ven acá, se pueden ver en otro tipo de situaciones. Se puede ver en la hipopotasemia, en la dilatación ventricular, en la embolia pulmonar y también en los desórdenes cerebrovasculares, tanto hemorrágicos, especialmente hemorrágicos con isquemia. Es decir, las ondas T altas y picudas también se puede ver en desórdenes cerebrovasculares, los mismos que las ondas T negativas. Recuerden que esto se ve en la fase crónica del infarto de miocardio y en los síndromes coronarios agudos, y hay que hacer diagnóstico diferencial con eso. ¿Ven mi pantalla? Sí se observa, doctor. Perfecto. Ahora, cuando la isquemia es más severa, avanzamos hacia cambios de lesión miocárdica producida por la isquemia. En estos casos la isquemia es más severa, pero puede o no ser reversible. Cuando hablamos de lesión, hablamos de lesión que afecta el subendocardio, que por si acaso el subendocardio es la región peor perfundida del miocardio, es decir, aquella región que se encuentra por debajo del endocardio, como están viendo aquí, es la región peor perfundida del miocardio, del corazón, la región subendocárdica, porque tiene mucho menos densidad capilar, mucho menos densidad vascular. Y por otro lado, también es muy conveniente recordar que el miocardio se nutre, se irriga fundamentalmente en diástole, de manera que recuerden ustedes que la presión arterial diastólica es la verdadera presión de perfusión miocárdica. Muy bien, cuando la isquemia es más severa, vamos a distinguir en el electrocardiograma imágenes de lesión. Es decir, cuando el desbalance entre el aporte y la demanda miocárdica de oxígeno es más severo y duradero, vamos a distinguir imágenes miocárdicas en el electrocardiograma, imágenes de lesión, ¿no? Una imagen es la que tenemos, la imagen de lesión subendocárdica, que consiste en ¿qué? En un desplazamiento del segmento ST hacia abajo, en lo que llamamos infradesnivel del segmento ST. Este desplazamiento debe ser por lo menos de 1 milímetro, es decir, de un cuadradito,
y debe durar por lo menos 2 cuadraditos, es decir, 80 milisegundos del punto J, del punto de unión. Por eso les dije al inicio que el punto J es muy importante tenerlo en cuenta, ya que su desplazamiento hacia arriba o hacia abajo nos hace diagnóstico, en este caso, de isquemia miocárdica y de isquemia miocárdica severa. La imagen de lesión subendocárdica la podemos ver tanto en isquemia crónica como en isquemia aguda. La imagen de lesión subendocárdica la vemos, por ejemplo, en isquemia silente, ¿no? Cuando hacemos una prueba de esfuerzo y el paciente puede no tener dolor, pero desarrolla este tipo de isquemia, este tipo de trazado, entonces hace lesión subendocárdica. De hecho, este es el patrón que esperamos encontrar para diagnosticar una prueba de esfuerzo positiva para isquemia a cualquier paciente al que le hacemos una prueba de esfuerzo. Infradesnivel de segmento ST. La isquemia miocárdica, esta imagen de lesión también la encontramos en la angina inestable y también lo encontramos en el infarto de miocardio subendocárdico. Sin embargo, también podemos encontrarla como variante normal, como evidencia de sobrecarga ventricular. También podemos encontrarlo en la embolia pulmonar. Entonces, siempre hay que hacer una buena disquisición clínica, siempre hay que evaluar el electrocardiograma en relación a las características clínicas del paciente, ¿no? Como les decía, yo diagnostico imagen de lesión subendocárdica si por lo menos el ST desciende 1 milímetro, ha descendido 2 y a 80 milisegundos del punto J. Aquí hay una imagen de lesión subendocárdica. ¿En qué derivaciones está? ¿Dónde está la lesión subendocárdica? Cualquiera de ustedes. Vamos, participen, por favor. ¿No hay? Lo dejo aquí, lo doy por dejado y mañana hablamos por otra cosa. Nosotros lo vemos en las derivaciones de B1 hasta B5, B1, B2, B3, B4 y B5. Ya, yo sé, pero entonces, ¿qué derivaciones son esas? Derivaciones horizontales, doctor. ¿Con quién estoy hablando? Kuma Quispe, doctor. Ya, son las derivaciones precordiales. Pero ya dijimos que B1 y B2 ven el septum, B3 y B4 a la cara anterior, ¿no es cierto? B5 y B6 cara lateral, por lo menos. Entonces, esto es una lesión subendocárdica, digamos que hasta B4 es bastante claro, anteroseptal, ¿cierto? Sí, doctor. ¿Qué arteria estaría comprometida? Acabo de decirlo. La coronaria izquierda. No. La coronaria izquierda es muy relativo, no es el tronco de la coronaria izquierda. La descendente anterior, doctor, pero si le acabo de decir que la descendente anterior da ramas para la cara anterior y para el septum, ¿cierto? En la porción anterior y superior del septum interventricular. Y B1 y B2 ven cara anterior, septal. B1 y B2 ven cara septal. B3 y B4 cara anterior, anteroseptal. Anteroseptal descendente anterior, que es rama de la coronaria izquierda. Si usted me dice coronaria izquierda, está abarcando también la circunfleja. ¿Está claro? Sí, doctor. Ok. Muy bien, entonces la imagen de lesión subendocárdica, ya les he dicho, es criterio electrocardiográfico para isquemia miocárdica en una prueba de esfuerzo positiva. O sea, hacemos una prueba de esfuerzo y en la mayoría de veces esa es la imagen que desarrolla un paciente cuando tiene enfermedad coronaria. Es un factor de riesgo en pacientes asintomáticos cuando aparecen en el electrocardiograma de reposo o durante una prueba de reposo. Pues eso es cierto.
Podemos verla también, como ya les dije, en insuficiencia coronaria aguda y crónica, en el infarto subendocárdico como variante normal, en el tratamiento con digital, en la hipopotasemia, en el embolismo pulmonar y en la dilatación ventricular también se puede ver. De manera que es muy importante que en el electrocardiograma lo evaluemos en relación a las características clínicas del paciente. Siempre es importante eso, ¿no? Muy bien. La imagen de isquemia subendocárdica, es decir, la T picuda que les he mencionado, en pocos minutos es seguida por esta imagen de lesión subepicárdica. Esta imagen de lesión subepicárdica, que es característico de una isquemia del miocardio que se encuentra debajo del epicardio, la mayoría de veces transmural. ¿Qué quiere decir transmural? Que se afecta todo el grosor de la pared, ¿no es cierto? Y la mayoría de veces esta imagen se ve en los pacientes que están sufriendo un infarto agudo del miocardio. Entonces la imagen de lesión subepicárdica suele seguir a la imagen de isquemia subendocárdica, la cual desaparece rápidamente en minutos, y luego viene la imagen de lesión subepicárdica caracterizada por una elevación del segmento ST, que es propia de los pacientes que están sufriendo infarto agudo de miocardio. Infarto agudo de miocardio. El electrocardiograma entonces nos puede informar acerca de las regiones que están afectadas cuando vemos estos cambios en las diferentes derivaciones. Nuevamente, entonces, la repito, si yo veo cualquiera de estos cambios de isquemia en B1 y en B2, estoy hablando de problema septal. En este caso podríamos verlo solamente a nivel de B1 y B2 y hablaríamos de lesión subepicárdica septal. B3 y B4 ven la cara anterior, entonces ya ahí estamos viendo. Entonces podemos tener cambios anteroseptales. B5 y B6, lo mismo que D1 y ABN, ven la cara lateral. Y 2, 3 y ABF ven la cara diafragmática. Muy bien, aquí ¿dónde está la lesión subepicárdica? Vamos, por favor. Doctor. ¿Quién es? Esto en Fuentes Casaños, doctor. Fuentes. En ella estamos viendo una elevación de lo que vendría a ser el segmento ST en D2, D3 y en ABF. Ya. Entonces la arteria comprometida se vendría a ser la coronaria derecha. Perfecto. ¿Qué cara es entonces? 2, 3 y ABF. Esa es la cara inferior o diafragmática. Perfecto, perfecto. Y si usted es un poquito más acucioso, podría ver aquí una elevación del ST en B6 también, ¿se da cuenta? Sí. Hemos dicho que también a veces irriga algo en la cara lateral, la coronaria derecha, ¿no? Entonces ustedes ven aquí elevación del segmento ST en 2, 3 y ABF. Como bien ha dicho el doctor, entonces hay elevación, hay afección de la cara diafragmática del corazón y hay compromiso en la coronaria derecha. Otra cosa que es bueno que vayan viendo es este infranivel del segmento ST en ABL, en D1 y en B1 y en B2, ¿no? Ya vamos a ver a qué se debe eso posteriormente. Pero es muy importante que vean esto. Entonces, esto es un infarto de cara diafragmática y si somos exactos de cara inferolateral. Muy bien, la angina de Prince-Metal produce elevación del segmento ST, pero ya no se considera dentro de los síndromes coronarios agudos porque corresponde a un vasoespasmo de las arterias. A diferencia de la lesión subendocárdica, la imagen de lesión subepicárdica tiene pocos diagnósticos diferenciales. Y el diagnóstico diferencial más importante de la lesión subepicárdica es la pericarditis aguda, que ocasiona una elevación difusa del segmento ST, como ven ustedes aquí, con concavidad hacia arriba, ¿no? Aquí sobre todo. Miren, están afectadas en la pericarditis 2 a 3 derivaciones de los miembros. Ustedes ven aquí, de 1, de 2, de 3, y desde B2 hasta B6. Desde B2 hasta B6, ¿no? Entonces, la
elevación es difusa. Recuerden, uno, la afección por isquemia es segmentaria. Si aquí está afectado de uno, debiera ser circunfleja. Si tiene dos, coronaria derecha y cara anterior, coronaria izquierda, las tres arterias cerradas al mismo tiempo, es bastante raro. Puede ocurrir, pero es muy, muy raro, ¿no? Entonces, recuerden que la isquemia miocárdica produce cambios segmentarios, es de afección segmentaria, y el electrocardiograma señala o representa esa segmentación. Dos, los cambios de isquemia generalmente son temporales, transitorios. En cambio, los cambios de la pericarditis pueden durar varios días o incluso semanas. Varios días o incluso semanas. Ya es muy importante. Tres, en la pericarditis no se afecta el QRS, como puede ocurrir, por ejemplo, en la lesión subepicárdica que posteriormente evoluciona hacia infarto de miocardio. Hablemos de la imagen electrocardiográfica de necrosis. Entonces, hasta ahora hemos hablado de imagen de isquemia, subendocárdica, subepicárdica, de lesión subendocárdica, subepicárdica, y ahora hablemos de necrosis subendocárdica y de transmural o epicárdica o subepicárdica. Entonces, cuando hablamos de necrosis, hablamos de infarto. Como hemos dicho, la región peor perfundida de la pared ventricular es la región subendocárdica, la que más está predispuesta a isquemia, ¿no? La imagen electrocardiográfica de necrosis subendocárdica es la que corresponde al infranivel del segmento ST. Y entonces, ¿cómo yo voy a distinguir que estoy frente a una lesión o estoy frente a una necrosis? ¿Cómo voy a distinguir que esté frente a una angina inestable, que esto se ve en angina inestable, o frente a un infarto de miocardio, la mayoría de veces subendocardio? ¿Cómo distingo? Porque este trazado en el infarto de miocardio persiste más tiempo. En la angina inestable o en la isquemia ascendente es reversible rápidamente, a veces en minutos, o muy rara vez en minutos. En cambio, en el infarto subendocárdico persiste varias horas o inclusive días. Y la otra forma de diferenciar de que esté frente a un infarto de miocardio y no una angina inestable es tomarle enzimas cardíacas, marcadores de daño miocárdico, troponinas. Si las troponinas vienen positivas, este paciente ha desarrollado un infarto subendocárdico, ¿no? En cambio, la necrosis subepicárdica se caracteriza por dos cosas: por la aparición de una onda Q y por la reducción de la amplitud de la onda R a la que precede. La génesis de la onda Q se explica por el desarrollo de un vector de despolarización que se aleja de la zona necrosada. Este vector, como todo vector de despolarización, entonces tiene la cola negativa y la cabeza positiva. De manera que el electrodo enfrentado a la zona de necrosis registra la cola de ese vector y traza una onda negativa. Y un electrodo enfrentado a la zona sana opuesta a la zona de necrosis va a registrar una onda R. Recuerden esto porque es muy importante, sobre todo en el diagnóstico de infartos de cara posterior. Las ondas Q, como hemos visto antes, pueden ser normales, ¿no es cierto? Sobre todo en B5 y B6, o en D1 y en ABL, simplemente por el fenómeno de despolarización ventricular. ¿Cuándo decimos que una onda Q es patológica? Hay dos características muy importantes. La primera es de inscripción lenta y dura generalmente, tiene un ancho generalmente 0.04 segundos o más, y es de inscripción lenta. Y cuando esta onda Q precede a un complejo QRS, la amplitud o la profundidad de la onda Q es mayor o igual al 25% de la onda R a la que precede. Entonces, es característico de la necrosis
miocárdica transmural que sigue al trazado de elevación de cemento ST, esta elevación de cemento ST va seguida por la aparición de ondas Q, de estas ondas Q, ¿no? Que decimos que son patológicas con las condiciones que hemos mencionado. Muy bien, si ustedes tienen alguna pregunta, con todo gusto, si no, nos quedamos ahí. Doctor, buenas noches. En el caso, ¿es posible que encontremos un compromiso de la cara anterior del ventrículo derecho? Solo compromiso de esa parte. De la cara anterior del ventrículo derecho, no. Compromiso de la pared libre del ventrículo derecho, sí. Sí. Y eso se Compromiso de refiere... la pared libre del ventrículo derecho, sí. Sí podemos encontrar. ¿Y a qué se refiere con pared libre, doctor? ¿A la pared libre? A ver si tengo... A esto. Este es el ventrículo derecho y podemos encontrar compromiso de este lado mediante el electrocardiograma. Sí, doctor. Ok. Gracias. ¿De qué? ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay ninguna otra pregunta? Ok, nos vemos entonces mañana. Hasta el día de mañana, doctor. Chao. Mañana, doctor. Hasta mañana, Chao. doctor. Chao.